Juan David Cruz, Juan Diego Ramírez y Mike Martínez. Tenemos una agenda, pues una hoja de ruta, que está dividida en 5. Primero tenemos el contexto, donde vamos a definir el problema y los datos. Tenemos luego la pregunta SMART, que está a cargo de Juan David Cruz. Luego seguiremos con el análisis univariado, ofreciendo la variable clave, que es la temperatura. Seguiremos posteriormente con el análisis bivariado, explorando la relación entre dos variables críticas, que en este caso sería la temperatura y el CO2. Como cuarto punto tenemos la preparación de los datos, donde prepararemos nuestro dataset para el modelado. Y finalmente tenemos el ajuste del modelo de regresión, construyendo un modelo predictivo para la temperatura. Bien. Entonces, como contexto de los datos y pues desafío climático, vemos que pues el cambio climático es uno de los mayores retos globales del siglo XXI, ¿sí? Tenemos también, como evidencia de eso, tenemos el aumento del nivel del mar, la pérdida de la cobertura glaciar y una mayor frecuencia en fenómenos meteorológicos extremos. La importancia de este análisis radica en comprender la evolución de la temperatura global, identificar factores que influyen en el cambio climático y de esta manera poder anticipar riesgos y diseñar políticas ambientales más eficaces. Tenemos nuestro dataset, que es Climate Change, que contiene, digamos, registros mensuales desde el periodo de 1983 al 2008 y tiene como una finalidad de analizar la relación entre la temperatura global y factores atmosféricos solares. Nuestro dataset tiene 308 registros con 11 columnas, las cuales, digamos, posteriormente se van a explicar. Bien, entonces tenemos aquí las variables de nuestro dataset, de las cuales las más relevantes que encontramos son la temperatura y el CO2. Ahora le voy a dar paso a Juan David para que ahondemos un poco más en la pregunta SMART. Bueno, una vez contextualizado, debemos enfatizar que la descripción de nuestro problema se basa principalmente en el fenómeno del calentamiento global, específicamente en el forzamiento radiativo. Como se puede saber, la temperatura no es una simple respuesta a un único factor, sino que es una dinámica compleja que involucra, por ejemplo, la tendencia principal del calor, forzamientos negativos, ciclos naturales y la variabilidad interna del propio sistema climático. Aquí es donde reside la brecha de conocimiento que estamos buscando abordar. No estamos tratando de dudar de la existencia de estos mecanismos, sino pasar de un conocimiento que es meramente útil a uno que genuinamente sea usable. El verdadero desafío es, en este sentido, cuantificar la contribución relativa de cada uno de estos agentes. Entonces, ¿cómo proponemos abordar esta cuantificación? El uso de la ciencia de datos e inteligencia artificial no consistirá únicamente en apostar por un único algoritmo, sino en implementar un marco analítico comparativo validado en la literatura. De esta manera vamos a establecer una línea base con modelos lineales. Esto es fundamental debido a que el modelo lineal nos permite un modelo robusto, altamente interpretable y nos permite cuantificar las relaciones primarias dentro del sistema. La regresión lineal múltiple es la herramienta adecuada debido a 3 factores fundamentales. Primero, su alta interpretabilidad, en donde los resultados pueden ser fácilmente interpretados debido a que la forma que funciona este modelo no es como una caja negra, sino que tiene unos coeficientes que nos permiten articular conclusiones directas y poderosas. Segundo, es una cuantificación rigurosa. Nuestro enfoque no es accidental, sino que responde directamente al núcleo de nuestra pregunta de investigación. Vamos a medir la magnitud y dirección y significancia de estas relaciones. Tercero, tenemos una visión a futuro, y es que somos conscientes de que el sistema climático tiene dinámicas que no son lineales. Entonces, en este sentido, no estamos poniendo un punto final, sino una base indispensable sobre la cual construir investigaciones a futuro. Habiendo establecido el qué y el cómo, ahora vamos con el marco SMART. La pregunta central de nuestra investigación es la que ven destacada. ¿En qué medida es posible explicar la varianza de la anomalía de la temperatura global mensual entre mayo de 1983 y diciembre de 2008? ¿Y cuál es la magnitud, dirección y significancia estadística de la relación lineal entre esta y sus principales forzamientos y modos de variabilidad interna? ¿Por qué esta pregunta es SMART? Bueno, iré brevemente por cada punto. Es específica porque cuantifica la relación lineal entre un conjunto definido. Es medible porque tenemos una métrica estándar ya establecida, que sería el coeficiente de determinación R cuadrado. Es accionable porque funciona como un simulador de escenarios simplificado
Es relevante porque nos permite cuantificar la contribución relativa de los impulsores del clima y es temporal porque está estrictamente delimitada en un periodo histórico de los datos, que sería mayo de 1983 a diciembre de 2008. Listo. Ahora con esto vamos a ver por qué escogimos la variable temp. Básicamente esta variable temp no solo es la temperatura, sino que es la diferencia entre un valor histórico y la temperatura promedio de ese año. Entonces, aquí esto que nos dice, si la variable temp está por encima de cero, es positiva, es decir, que el valor de ese año promedio estuvo por encima de ese valor histórico. Si es negativa, nos dice lo contrario. Es importante porque refleja directamente el efecto del cambio climático a través del tiempo, nos permite detectar pues tendencias de calentamiento global y es base para analizar el impacto de otras variables que vamos a ver aquí, que tenemos por ejemplo CO2, CH4, entre otras. Cuando empezamos a hacer el análisis univariado de esta variable tan importante, vemos que tenemos cosas bastante interesantes en los datos. Por ejemplo, que la media, bueno, tanto la media, la MOA y la mediana, todas eran positivas. Es decir, solo con una variable podemos ver la tendencia positiva del calentamiento global, que es constantemente creciente la temperatura, al contrario de lo que pues, uno podría pensar de que en un caso normal estaría alrededor de cero. También vemos que la mediana está por debajo de la media, entonces tenemos una ligera simetría hacia la derecha y que, pues como se puede ver aquí, no hay detección de valores atípicos muy relevantes. Entonces, de estos resultados podemos interpretar que la concentración de temp, de la temperatura, está entre 0.2 y 0.4, pues con una ligera asimetría positiva, lo que veíamos anteriormente. No tenemos outliers y esto sugiere esta información que la variable temp está aumentando con el tiempo. Entonces, con esto podemos asumir que tenemos ya evidencia de aumento en la temperatura global, vemos un patrón consistente, por todo lo que hemos mostrado se confirma, aunque este análisis tiene limitaciones y es que solo podemos ver una variable. Entonces, realmente no le estamos viendo, de pronto porque es compuesta, tiene un tiempo intrínseco, pero no la estamos comparando directamente con el año, por ejemplo, no la estamos comparando con otras variables externas, como los gases de efecto invernadero, y para próximos trabajos, pues que es exactamente lo que vamos a ver después, sería útil, digamos, verla como evolución y cómo se relaciona con otras. Y aquí es donde ya entramos al análisis bivariado. Por un poco de investigación y también por sentido común, escogimos CO2, en la que pues primero decidimos hacer un mapa de correlación tanto con CO2 como con todas las variables en general, y vimos que tiene una correlación bastante alta. Sin embargo, cuando graficamos vimos que no era del todo lineal, sino que hay una pequeña curva al final. Entonces hicimos tanto coeficiente de Pearson y coeficiente de Spearman. Ambos nos dieron que eran bastante altos, entonces pues esto respalda que hay un incremento del CO2 que está asociado a al incremento de la temperatura promedio global. Luego de esto, discretizamos la variable de CO2 y lo comparamos con temperatura. Vemos que pues lo mismo que veíamos antes, básicamente, que entre más alta sea el nivel de CO2, entonces más alta va a ser la temperatura y viceversa. También se puede ver aquí claramente en la próxima diapositiva que vemos una tendencia creciente si lo discretizamos, que es aún más clara que como lo veíamos antes. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que tenemos una relación estadística sólida, tanto si fuera como si fuera lineal como si no fuera lineal. Vemos que con los coeficientes de Spearman, puede seguir a la otra, por favor. Los coeficientes de Spearman y Pearson nos confirman que pues hay alta correlación entre ambas. También tenemos evidencia visual que nos permite entender esta relación y que de pronto no es del todo lineal. Y la interpretación científica sería que esto respalda la hipótesis de que las emisiones de gases de efecto invernadero, en especial este que es el CO2, que es el más común, son un factor determinante en el cambio climático y en el aumento de la temperatura. Entonces, de próximos pasos recomendados, nosotros lo que haríamos sería integrar, digamos, los otros gases, ver cómo se relacionan con la temperatura y desarrollar modelos predictivos que nos cuantifiquen cuánto es la contribución relativa de cada gas y cada factor externo. Bueno, acá en este paso
quisimos precisamente poder pasar a la acción tomando los datos y convertirlos en un modelo predictivo. La idea en un principio fue hacer un modelo que estuviera regularizado bajo el método de Rich. Entonces, dado que este modelo es sensible al orden de las magnitudes que tengan las variables predictoras, se decidió hacer un proceso de estandarización previo al proceso de entrenamiento y ajuste del modelo. Por esta parte, quisiéramos también compartirles un momento el notebook, donde básicamente eh, lo que queríamos mostrarles como parte de la preparación de datos es que una vez tenemos nuestros datos preparados, también sería posible utilizar otros métodos que fuimos desarrollando dentro del curso, como el hecho de crear pipelines que permite la librería de scikit-learn para estandarizar estos procesos y poder ejecutarlos desde un mismo método creado en un objeto. Entonces, como mencionaba anteriormente, en estas tres líneas se hizo el ajuste de la estandarización, asignando nuevamente a las variables que están asignadas para el test y el entrenamiento también para que fueran estandarizadas. Y acá, cuando corrimos el modelo, pudimos validar varias de las conclusiones a las que se llegó con el análisis univariado y bivariado. Como mencionaba Juan José previamente, tenemos que habían unos gases de los que se esperaba que la incidencia sobre la temperatura fuera positiva y se comprueba, por lo menos en el primer modelo, que efectivamente el CO2 tiene una incidencia alta y positiva dentro de la variable temperatura. Tenemos que hay un coeficiente de determinación alto, aunque se puede observar que gases como el óxido nitroso, que se esperaría que tengan una relación positiva, tienen una relación negativa, lo que podría sugerir que tal vez exista multicolinealidad o que tal vez la relación entre esta variable y la temperatura no sea necesariamente lineal, como también se sugería en el análisis bivariado. Eh, Dado que corrimos este modelo y antes hicimos la estandarización de la manera en que queríamos compartir a través de este video cómo se podría utilizar, por ejemplo, el método de Rich para poder ver qué tanto peso realmente pues, tienen los coeficientes. Acá se corrió el modelo usando la normalización de Rich y se encuentra que efectivamente pues, se reduce un poco el peso de los coeficientes, pero por ejemplo, el CO2 sigue siendo relevante para explicar la varianza en la temperatura, lo que nos muestra que efectivamente podemos usar relaciones lineales e incluso no lineales para estudiar la varianza en la temperatura que a lo largo del periodo de estudio ha demostrado que ha tenido un aumento pronunciado y sostenido en los datos. Para terminar, lo que queríamos mostrar es que básicamente eso que se mostraba arriba, donde se estandarizaba y se corría el modelo, se puede hacer directamente a través de un pipeline, donde cada vez que se corra, solo hace falta llamar al método de pipeline y ya después de eso se puede tanto utilizar la estandarización y después el ajuste del modelo con los datos de test y con los datos de entrenamiento. Entonces, como se ve acá, pues acá se separan, acá se crea el pipeline, donde se define el estándar scalar, que es la estandarización, acá el regresor, que se utiliza la normalización de Rich como un argumento dentro de la fusión, y ya cuando entrenamos los modelos, podemos ajustarlos tanto directamente con los datos de entrenamiento como los datos para el testeo. Y como podemos ver acá, pues están las relaciones que son muy similares al modelo que se corría anteriormente. Con esto, pues cerramos y encontramos que nuestra pregunta SMART está bien encaminada, dado que se pueden explicar relaciones lineales entre estas variables, entendiendo las limitaciones mismas que tiene el modelo de regresión lineal, porque, como decía Juan José previamente, no estamos considerando, por ejemplo, la influencia de que sea una serie de tiempo, y esto podría traer otras interacciones que no se observan en un modelo de regresión lineal. Sin embargo, entendemos que el objetivo mismo de este ejercicio no era llegar a un modelo avanzado, sino llevar a cabo el proceso de toda la preparación y cómo plantear un modelo
de ciencia de datos y de uso de inteligencia artificial analítica para resolver un problema. Voy a parar de grabar ahí.